Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Soy Ceci Dover, Vocal Coach, y en el día de hoy vamos a analizar la voz del cantante Pepe Aguilar interpretando Por Mujeres Como Tú. Bueno chicos, ya saben, nos ponemos un poquito en contexto porque quiero saber quién es Pepe Aguilar. Pepe José Antonio Aguilar Jiménez, San Antonio, Texas, 7 de agosto de 1968, más conocido como Pepe Aguilar. Es un cantante, compositor, músico, productor y empresario mexicano. Desde muy joven, Aguilar acompañó de gira a sus padres, los cantantes y actores mexicanos Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Ahora hace lo mismo con sus propios hijos, Leonardo Aguilar y Ángel Aguilar, quienes también han seguido los pasos de sus padres y abuelos. Su trayectoria incluye 23 discos, 13 millones de copias vendidas y más de 35 años de carrera. Su trabajo le ha valido 4 premios Grammy, 5 premios Grammy Latinos, 19 premios Lo Nuestro y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Madre mía del amor hermoso, la carrera de Pepe Aguilar. Al parecer Pepe Aguilar tiene una tesitura de barítono, así que vamos a verlo ahora mismo cantando Por Mujeres Como Tú, que es la canción más pedida en el canal. Bueno chicos, como siempre ya saben que he de ir fraccionando las canciones para no tener problemas con los derechos de autor. Vamos allá. Yo quiero decirles algo y se los digo de todo corazón y con toda verdad. Tengo la fortuna por esta bendita carrera de andar por todo el mundo cantando mis canciones. Tengo la bendita fortuna de que en todo el mundo gusta la música mexicana. Pero también les tengo que decir algo. Realmente, cuando venimos a Los Ángeles, es venir a nuestra casa. De verdad, muchas gracias. Y ojalá que mientras Dios nos preste vida, sigamos viniendo por acá y nos sigan acompañando. Muchas gracias. Muchas gracias. Y esto dice así. Vamos allá. Me estoy acobardando y lo anoté. Y eso no es muy bueno para mí. Vale, efectivamente, sí tiene unos graves con bastante profundidad. Tiene una voz muy melodiosa, ¿no? Por lo menos es lo que se muestra hasta el momento. Y un vibrato bastante particular. Vamos a ver cómo sigue. Si quiero retenerla entre mis brazos. Esta colocación es una colocación como interna, digamos, ¿no? Hay un poquito de nasalización, hay muy poquito, pero sí existe, y es una colocación interna de la voz. Es una forma de cantar también muy particular. La verdad es que la forma de cantar de los Aguilar, lo poco que estuve escuchando, es una colocación bastante peculiar. Es como que fueron heredando esta colocación de padres a hijos, ¿no? Me da toda esa sensación. Será mejor no me veas sufrir. Estoy estacionado en los fracasos. Otra cosa que le encuentro a Pepe Aguilar es que abre muy poquito la boca para cantar, ¿vale? Vocaliza bastante poco, pero a pesar de vocalizar poco, se le entiende perfectamente bien todo lo que está diciendo, ¿eh? No hay problemas de dicción. A propósito, si te está gustando este vídeo y has aprendido un poquito así de algo, te pido que te suscribas al canal, que es gratuito y a mí me estás ayudando muchísimo a seguir creciendo en YouTube. Hoy voy a remediar la situación. Será que siempre he dado demasiado y en el exceso siempre salgo dañado. Aquí se ve perfectamente bien la boca, ¿no? Se dan cuenta que termina en una A y prácticamente es como si fuera una E. La boca está continuamente en una abertura muy pequeña, ¿no? Es como que arrastrara las palabras. Es una forma de cantar, como les digo anteriormente, como les dije anteriormente, muy especial, muy particular y muy original. Es su estilo, es su forma de cantar. Es muy afinado por lo que estoy viendo. Es un directo bonito, chicos. Está muy bien.
Ha hecho un flip por mujeres. ¿Se dan cuenta? Ha hecho uso del flip, inclusive ha hecho uso de un poquito de vocal fry para darle como más melancolía, más énfasis a algunas palabras, ¿no? Acuérdense que el vocal fry es cuando inician con ese frito. ¿Vale? Ese es el vocal fry. Que se pueden morir por dignidad. Vale, claro, como él es barítono, cuando va hacia estos tonos agudos que se pueden morir, ¿qué ha hecho aquí? Ha hecho algo que es muy inteligente, que es apoyarse en la nota anterior para saltar a la más aguda, ¿no? Y vamos a verlo aquí en el piano. Ha saltado ha aprovechado el fa sostenido para hacer el sol 4, ¿vale? Se ha colgado de aquí. Ha saltado aquí. Eso es una buena forma, pero fijaros también cuando va hacia las notas más agudas, que es un sol 4, tampoco es una cosa que sea tan aguda, pero a él ya esto para él es esfuerzo vocal, por su tesitura, ¿no? Ya cambia su postura. Y esto está muy bien también. Mordiendo el corazón por mujeres como tú. Otra cosa, ¿se dan cuenta? Cómo va arrastrando las palabras. Por mujeres como tú, eres como tú. ¿Se dan cuenta? Estas cosas que hace, eso es una forma muy particular de cantar. Amor, hay hombres como yo, sé que se pueden perder. Aquí sí ha abierto más la boca cuando ha hecho el perder. Ha sonado la voz más afuera. Se tienen que dar cuenta de la colocación diferente, todo lo que estuvo cantando anteriormente, y cuando va al perder vuelve a cambiar la postura del cuerpo, ancla el torso, se ayuda de esta postura para que salga el agudo mejor colocado. Una decepción. Hizo vocal fry al inicio. Por una decepción. Aquí sí, en la decepción, sí se escuchó un poquito más de nariz allí, ¿eh? La melodía es Yo siempre he preciosa. dicho algo, y lo digo porque lo creo. Para mí, el ser más bello que Dios ha creado, indiscutiblemente, le pese a quien le pese, el ser más hermoso que Dios ha creado son las benditas y maravillosas mujeres. Le veo gran parecido a Ángela, ¿no? Le veo, no sé si es en los ojitos, le veo parecido a Pepe, sí que se lo veo. Estoy estacionado en los fracasos y hoy voy a remediar la situación. ¿Ves? Es muy suave para cantar, especialmente en el principio de la estrofa. Utiliza un poquito de breathy voice, un poquito de vocal fry, es una voz interna. Está muy, muy, muy cómodo cantando en esta tesitura, ¿no? Aquí es donde él se siente muy cómodo para cantar. ¿Será que siempre he dado demasiado y en el exceso siempre salgo dañado? Por mujeres como tú. Lo vuelve a hacer. Por mujeres como tú. Aquí es prácticamente hablado. El como tú es casi hablado esto. Amor, hay hombres como yo, sé Liberato. que se pueden morir por dignidad. Aquí, claro, ¿qué pasa? Por dignidad. El melisma que quiere hacer aquí no está lo suficientemente claro. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque tiene la voz muy pesada. Para hacer esta nota, está empujando más, está esforzándose, ¿no? Vocalmente. Entonces, de repente,
el melisma pierde un poquito de claridad. Cuando uno va hacia los agudos, cuando uno va empujando, lo que hace la laringe es subir, naturalmente sube la laringe y se activan esos músculos constrictores que están rodeando a la laringe. Entonces, claro, para ella es imposible ir moviéndose entre notas de manera rápida para que un melisma salga totalmente claro, ¿no? Perdiendo el corazón, mujeres como tú, amor, hay hombres como yo. Hay hombres. Ay, hombres. Este es el vocal fry que tanto les digo. Como yo. Esta forma, en vez de decir como yo, ¿no? Pasa por esa nota, por el co. ¿Qué nota es? Es un mi. El como yo, el como yo. Es un mi, pero pasa muy rápido por ese mi. Se pueden Se dan cuenta cómo le cuesta más, ¿no? Necesita esa postura del cuerpo. Que se pueden perder. Utiliza mucho la pronunciación de la R con tanto énfasis. ¿Vale? Aquí es esa forma de hablar especial. No sé si formará parte del acento, ya me lo contarán ustedes. Pero bueno, sí se nota que es como que arrastrara las palabras, ¿no? por una Muchas gracias. ¡Puro México! Se me hizo muy, muy cortito, chicos, la canción. ¡Qué bárbaro! A ver, ¿qué les puedo decir? Ha sido muy agradable escucharlo. La verdad que sí, ha sido una voz bastante particular, un estilo muy original, muy propio. Me ha gustado mucho el tema, me ha gustado mucho la canción, las tonalidades. Me ha parecido fantástico. Me ha gustado mucho la música, los músicos. Me ha encantado este concierto, esta interpretación. Me ha gustado mucho conocerlo, así que les agradezco profundamente que me lo hayan recomendado, chicos. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones con el canal me ayudan muchísimo a seguir adelante, así que les voy a mandar un besito enorme desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!